La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, sábado 10 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Divide y vencerás. Es la estrategia que desde tiempos ancestrales se conoce como la mejor para ganar batallas, para organizarse bien, para debilitar al enemigo. Por eso hay que estar bien atentos, porque dicha estrategia podemos usarla a nuestro favor o puede ser usada en nuestra contra. Porque el enemigo del alma sabe que dividir le funciona muy bien para que encontremos la ruina y nos alejemos de Dios. La palabra hoy nos pone claros ejemplos de una división que destruye y otra que hace milagros. En la primera lectura, estamos llegando a la triste conclusión del que fue el glorioso reino de David, que alcanzó su máximo esplendor con su hijo Salomón, pero que éste encendió la mecha de una bomba que estallaría en las manos de su hijo Roboam. La división comenzó en el corazón de Salomón, quien, embriagado de fama y poder, se hace de innumerables esposas y concubinas extranjeras, y para congraciarse con ellas, permitió que introdujeran sus propias costumbres idólatras. Salomón rompió la cláusula más sagrada del pueblo elegido: «No tendrás otros dioses fuera del Señor». Fue así que comenzó la división, rindiendo culto a ídolos falsos, y por lo mismo el pueblo cayendo en decadencia religiosa y moral. Al morir Salomón, hereda el trono a su hijo Roboam, quien hace oídos sordos al consejo de los mayores y decide ser aún más duro que su padre. Surge entonces la rebelión de Jeroboam, quien arrebata al reino 10 de sus 12 tribus, quedando ya desde entonces el pueblo de Dios fragmentado en el reino del norte y el reino del sur. Primero fue el cisma político, y en la lectura que escuchamos hoy, el cisma religioso. Jeroboam instituye su propio santuario, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas, dando así el tiro de gracia a lo único que podía unirlos: la alianza con el Señor que los hizo su pueblo elegido. Desde entonces, los hermanos se vieron como enemigos. Esa división nunca fue superada.
Todo empezó cuando dividimos el corazón en muchas fidelidades, cuando cada quien busca solo su propio interés y se quiere multiplicar lo propio, restando al prójimo. Es Jesús quien vendrá a sanar esta división que resta y destruye, para mostrarnos una división que une y multiplica. Por segunda ocasión, San Marcos narra la compasión que siente Jesús hacia las multitudes que lo han seguido para escuchar su palabra, y ahora tienen hambre. Nuevamente pide a sus discípulos dar razón de lo que tienen. Esta vez son 7 panes y unos cuantos pescados, que bien racionados apenas alcanzarían para él y los 12. Pero aquí es donde se da el milagro. La comida no se multiplicó, se dividió. O mejor dicho, para que fuera posible la multiplicación, primero se dio una división. El milagro no consistió en que Jesús realizara magia, haciendo brotar comida a borbotones del canasto, sino en hacer que cada quien, en vez de asegurarse lo suficiente para quedar lleno, pensara en el prójimo y le compartiera de su pan. Y el milagro sucedió. Todos quedaron saciados, no con el pan que se guardaron, sino con el pan que recibieron de otra mano generosa. La mano que daba era la mano que luego recibía, y con creces. Dividieron el alimento, pero Jesús consiguió que todos ellos unieran sus corazones en la generosidad. Jesús es el nuevo Moisés que alimenta al nuevo pueblo de Dios, ya no unido por la raza, sino por la fe, y lo alimenta no con maná caído del cielo, sino con el pan que aprenden a compartir. Jesús restaura la unidad perdida y nos muestra que la estrategia para vencer sigue siendo dividir, pero no el corazón, ni dividirnos entre nosotros, sino dividir aquello que podemos compartir para fomentar la unidad. Que tengas un día lleno de bendiciones.